que Dios nos ha dado y hemos puesto por título es Asunto de Fe. Lo que vamos a ver es Asunto de Fe. Y tiene que ver mucho con lo que está pasando en la humanidad hoy en día. Los diferentes seres humanos, de una o de otra manera, ejercemos fe. Ya sea que creamos en Dios o que no creamos en Dios, estamos ejerciendo fe. Y de eso vamos a ver hoy. Este mensaje que Dios pone tiene que ver también con nosotros, aquellas personas que por alguna razón hemos pasado momentos de incredulidad porque hemos creído otras cosas que realmente han sido engañosas. Y yo quiero, antes de comenzar a ir a la palabra, mostrarles algunas diapositivas o slides, como le llaman. Son 17 solamente y al final del servicio, para aquellas personas que quisieran tener copia, aquí tengo la hojita de lo que usted va a ver allí, se los voy a leer, pero también estamos sacando copias por si usted quiere llevarse esta información que va a mirar ahora aquí. Por favor. Sí se lee bien. Los astrónomos estiman que el universo está compuesto aproximadamente de 100,000 millones de galaxias. Y cada galaxia tiene entre 100 y 1,000 millones de estrellas. Estamos teniendo una idea del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de las más pequeñas en el universo y tiene de 200 a 400 millones de estrellas. Y es de las más pequeñas, de las cuales el Sol es una de las más pequeñas, por lo que le llaman estrella enana al Sol. Sin embargo, el Sol es tan grande que en su volumen cabe la Tierra 1,300,000 veces. Y es una estrella muy pequeña. El Sol es el cuerpo central en nuestro sistema solar. Proporciona, entre otras cosas, la energía crítica que se necesita para la vida en la Tierra. En el Sol se consumen 700 millones de toneladas de hidrógeno por fisión nuclear cada segundo, equivalente a la explosión de 100,000 millones de bombas de hidrógeno por segundo. Esa es la operación que hay en el Sol. Los científicos que creen en la evolución creen que de algo más pequeño que un átomo se formó todo el universo. Algo más pequeño que un átomo. Y usted podrá decir, ¿de qué tamaño es un átomo? Tengo aquí una pregunta. ¿Sabe usted cuántos átomos hay en una partícula de polvo? Imagínese el polvo que usted ve en el aire. En una partícula, ¿cuántos átomos usted cree que hay? La respuesta, 3 trillones de átomos. Hay en una partícula de polvo. 3 trillones. Y los científicos que no creen en Dios dicen que de algo más pequeñito que una partícula de polvo salió todo el universo. Lo que son las 100,000 millones de galaxias. Cada una de ellas con millones y millones de estrellas. Y hay estrellas que tienen más de 1 billón de veces el tamaño del Sol. ¿Puede usted entender el tamaño del universo? Es asunto de fe. Porque cuando un científico le dice a usted
que no cree en Dios porque cree en la evolución, él está creyendo más que lo que usted cree. Porque cree que de algo más pequeño que una partícula de polvo salieron las galaxias, salió el espacio, salió el orden, salió la energía, salió la masa, salió todo lo que hay, el propósito, el entendimiento, los pensamientos, la razón, la conciencia. ¿Cómo así? Y te dicen, sí, así fue. Los científicos están buscando algo que se llama el bosón de Higgs. Y es una partícula elemental, hipotética, masiva, cuya existencia es predicha por el modelo estándar de la física de partículas. Y a esto le llaman a ellos la partícula de Dios. Es como que lo que puede entenderse como Dios para ellos es una partícula que es tan pequeña, el átomo es demasiado grande para esta partícula que están buscando y dicen, de ahí fue que salió, se generó toda la masa que existe en el universo. Y sucede algo, que buscando esta partícula, hasta esta semana, 13 de diciembre del 2011, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es algo impresionante que se ha fabricado en Europa para encontrar los físicos, más de 2,000 físicos se unieron para con toda su sabiduría poder diseñar una maquinaria impresionante que le llaman el gran colisionador de hadrones o de bosones. Y este colisionador, la teoría de ellos, al invertir más de 10,000 millones de dólares para edificar esto, un tubo inmenso de 27 kilómetros de largo, el objetivo principal es demostrar que Dios no existe y demostrar que ellos pueden conseguir esa partícula que le llaman el bosón de Higgs, que no aparece, y si la encontraran, podrían decir, oh, de ahí salió el universo. Y están batallando. Y una noticia que salió esta semana dice, después de tener datos de más de 500 trillones de impactos protón-protón en el gran colisionador de hadrones, han señalado que los datos son insuficientes para reclamar el descubrimiento de la partícula que buscan. Llevan más de 500 trillones y creían que la primera vez que lograran hacer chocar a alta velocidad un protón con otro protón, ahí va a aparecer la famosa partícula. Llevan más de 500 trillones y todavía no la encuentran. Si usted ve la noticia, si usted ve los periódicos, ellos le van a decir, porque está manipulada la noticia, manipulados los periódicos, que encontraron, que ya hicieron el Big Bang, que ahora presentaron un mini Big Bang. Mentiras, no han logrado encontrar nada. Si lo hubieran encontrado, nadie aguanta la prensa y nadie hubiera soportado el escándalo que hacen los pseudocientíficos. Por eso les digo, es un asunto de fe. Vaya por favor a la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo 22. Proverbios 27, 22. Dice la Biblia, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¡Qué expresión! Aunque majes al necio en un mortero con un pisón, sigue siendo necio. Déjeme decirle algo. El asunto
del origen de la vida no comienza en el mono. No se deje tragar ese cuento. Que el hombre vino del mono, no crea eso. Lleve al que le dice eso un poco más allá. Porque el conflicto no está en el mono en sí, el conflicto está de dónde empezó todo. Y para los científicos es en algo que se llama la explosión de la nada, que le pusieron un nombre, la explosión de la nada. No es de dónde viene el hombre, no es de dónde viene la tierra, sino de dónde procede todo lo que hay. Explícame, no hay respuesta. Pero sin embargo lo siguen creyendo. Y si lo siguen creyendo y no hay respuesta y están violando sus propias leyes científicas que dicen que si algo no se puede comprobar en experimentos una y otra vez no es ciencia, no lo creen y sin embargo siguen creyendo aunque no lo comprueban, aunque es imposible porque no existe lo que están buscando. Ellos creen por fe su teoría, no porque lo pueden demostrar. Entonces, si hay algo que el gran colisionador de hadrones y estos científicos han encontrado y que va a hacer un impacto en la física cuántica, perdónenme que tengo que hablar de estos términos, el Señor me acordaba hoy que por algo me hizo ser ingeniero químico, de cómo uno se mete a lo que es estructura molecular, atómica, subatómica y de partículas, que es realmente lo que está llena la cabeza de uno, para poder entender ciertas cosas que hay allí. Y tengo que comunicarles esto, porque ellos sí han logrado algo, y es descubrir que los neutrinos son más rápidos que la misma luz. Y por ahí ahora se está desarrollando una nueva teoría de algo que puede ir más allá, rápido que la luz. Por tanto, la ecuación de Einstein está ahora en revisión. Y no voy a seguir hablando de ciencia. Solo quería decirles que es asunto de fe. No importa lo mucho que sepa de ciencia, tiene que creer por fe lo que cree, sea una cosa o sea otra. Y que nosotros como el pueblo de Dios no nos dejemos intimidar, mucho menos engañar por aquellos que con palabritas bonitas y raras nos quieren a nosotros deslumbrar como que saben mucho y no saben nada. Son necios. Y aunque lo majes, dice la Biblia, con un pisón en un mortero, sigue siendo necio. Por más cosas que ven, evidencias que encuentran, siguen siendo necios. Vaya por favor al Salmo 14, el versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Porque como no hay Dios, estamos viviendo hoy en día una generación que ha puesto a un lado diciendo no existe nadie que me vaya a juzgar al final, por tanto puedo hacer lo que quiera, no hay ley que me juzgue. Sin embargo, están formando leyes en la sociedad para tratar de llevar la sociedad en orden. Es ilógico, porque si no hay ninguna autoridad, ¿por qué tú pones autoridad en la tierra? Para evitar el desorden. Pero dice aquí, están haciendo lo indebido. Como dice el Salmo 14, se han corrompido, hacen cosas abominables, porque dicen no hay Dios. Sin embargo, sabemos que es una gran realidad que existimos. Y es una gran realidad que el Sol existe. Y es una gran realidad que las galaxias existen. Y es una gran realidad que hay un orden establecido, leyes inviolables. Ley de la gravedad, no solamente en la Tierra, sino en el sistema solar, y más que el sistema solar, en la misma galaxia Vía Láctea, y más que en una galaxia, en todas las galaxias hay un poder, una ley que sostiene de la manera que está. Pero aquellas personas que son necias, tienes que llevarles al punto de que ellos puedan contradecirse, lo que llamamos el punto del absurdo. A una persona que quiera darte a entender que sabe mucho, llévale al absurdo.
para que por fin pueda abrir los ojos y entender que está siendo engañado. Por muchos años yo fui engañado, la mayoría de ustedes saben también. Duré 14 años siendo ateo. No creía en Dios porque creía en pura ciencia. Pero esta ciencia no me llevaba al entendimiento de por qué la vida existe, y por qué pienso, y por qué razono, y cómo evolucionó la mente, cómo evolucionó el ojo, cómo evolucionó la sangre, cómo evolucionó lo que sostiene el cerebro. ¿Qué fue primero, el cajón y después el cerebro, sino las neuronas primero? Muchas preguntas que uno no tiene respuesta, pero qué fácil es decir, oh no, todo está bien, sigue adelante. Con una mentira así que va a afectar tu eternidad, ten mucho cuidado, mucho cuidado. No seas necio, no seas necia. Realmente hay alguien que hizo todo y ese alguien, nos dice en su palabra, nos va a pedir cuentas a nosotros. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, unos versículos allí. El versículo 19, voy a leer hasta el versículo 22, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios habla muy claro en su palabra que lo que vemos y el entendimiento que nos da es para que reconozcamos que alguien lo hizo. Esa comida que te comes no se hizo sola. Alguien la cocinó, alguien la compró, alguien la llevó, alguien la preparó, de alguna manera llegó a tu mesa y tú le estás comiendo. No digas, oh, de la nada apareció y me la comí y se volvió nada. No digas eso. Pero no digamos que todo lo que hay vino porque sí, de la nada. No, eso es uno querer incluso ofender su propio intelecto. Decir, no creas lo que estás viendo. No, olvídate, es otra cosa. Seamos cuidadosos y no nos dejemos engañar por aquellos que, profesando ser sabios, se han hecho necios. Más bien reconozcamos que todo lo que hay es porque Dios, en su infinita misericordia, quiso hacerlo para su gloria. El hecho de que el mismo sol tenga unas 100,000, hemos dicho explosiones, millones de explosiones por segundo, como si fueran bombas de hidrógeno, para poder tener en la tierra la temperatura que nos hace tener calor o frío, pero ni nos congelamos ni nos quemamos. Dios le dio a la tierra un diseño tan especial con 23 grados de inclinación para que toda la tierra sea como hacemos cuando estamos dorando un pollito, que toda parte le llegue calor. Así en la tierra, a todo lugar le llega el calor. ¿Quién diseñó esto? ¿Quién diseñó todo lo que hay? Reconozcamos quién Él es. Y nunca digamos, se hizo solo, vino de la partícula de Dios. Los que llaman a aquellos religiosos el Todopoderoso, es una partícula ínfima que ni siquiera un átomo puede ser de ese tamaño. ¡Qué burla! ¡Qué blasfemia! Pero todos tendrán que dar cuentas a aquel que les da la vida y les permite entender las cosas. Dice aquí la Biblia, lo que Dios se conoce, Dios se los reveló. No pueden decir, no lo vi, Señor. Sí lo viste y te di demasiado entendimiento y te permití edificar un gran instrumento para que me conozcas, para que sepas dónde estás desviado, para que conozcas dónde te has equivocado y puedas venir a mí. Pero ni siquiera con ese gran instrumento súper costoso
Has querido entender que tu teoría no sirve y que tienes que reconocer que yo te hice. Sí, tenemos que mirar lo que está pasando hoy en día. Porque nuestros hijos, nuestros niños, jóvenes y aún nosotros hemos sido educados en un sistema que viene en contra de Dios. Y de alguna y otra manera nos han llenado la mente de mentira, de engaño, de manipulación. Es un asunto de fe, no lo olvides. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 11. Hablemos algo de lo que es en sí la fe, según declara la palabra. Hebreos 11, versículo 1. Si usted tiene ya algún tiempecito en los caminos del Señor, se lo sabe de memoria. Porque esta es una base donde define lo que es la fe. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que los científicos están convencidos de que el bosón de Higgs existe, aunque no lo hallen. Dicen, sí existe. Están convencidos, pura fe. Y están con una certeza tan grande que por varios años en la construcción de este monstruo de experimento, el gran colisionador de hadrones, esa emoción lo vamos a descubrir. Personas empezaron a decir, van a hacer un nuevo Big Bang, la Tierra va a explotar, se va a volver ahora un gran agujero negro y la Tierra va a desaparecer. Empiezan a decir, para asustar a la gente, mentiras. No han encontrado nada, ni lo van a hallar. Es pura fe lo que tienen. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios creemos que se hizo el universo y lo sostiene. Esas 700 toneladas de hidrógeno por segundo que se consumen solamente en el Sol, en esa estrella enana. Imagínense lo que se consume en esta famosa estrella, Cepheius y Antares y Betelgeuse, otras súper gigantes estrellas. Le dije que hay una de ellas que tiene 2 billones el tamaño de nuestro Sol, de grande. ¿Cuánto se consume allí? Y son cientos de millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. ¿Cómo me vas a decir a mí que de la nada se hizo todo? Come on, vamos a respetarnos, vamos a ser serios, hablemos cosas que se puedan entender. Dices, pura fe. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No se veía, pero Dios le advirtió, vengo a destruir todo lo que está viviendo sobre la tierra. Y Noé creyó. Y porque creyó, actuó en consecuencia. Y porque actuó, entonces él y su casa se salvó. Voy a ir más adelante, verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando usted tiene fe, usted cree lo que Dios le dice y usted puede caminar siendo guiado por el Espíritu Santo y prácticamente usted lo está mirando porque Él se manifiesta en su vida y le muestra que Él es real y lo que le está diciendo es correcto y a donde le dirige es el lugar preciso. Y usted puede caminar
su vida, los días que tenga aquí, siendo dirigida por Dios mismo. Y usted camina como mirando al invisible. Hay muchos ejemplos en ese capítulo de hombres y mujeres de fe, pero quiero concentrarme en el capítulo 2, el versículo 2 de Hebreos. Dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia me dice a mí que aunque hay mucha gente, muchas personas que han ejercido una gran fe, nosotros tenemos que poner nuestra mirada no en ellos, sino en Jesucristo. Solamente porque Él es el único, dice, autor y consumador de la fe. La fe viene por Jesucristo. En Él fue realmente el que vivió esta mayor fe como ser humano. Dice el versículo, continúa diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Escuche, Dios le ha dicho, y Él sabe que a eso vino, a vencer en la cruz del Calvario, a rescatar la humanidad. Por medio de su muerte iba a lograr la vida de aquellos seres humanos que creyeran en Él, y después de morir como ser humano, Él sería resucitado al tercer día. Y Él dice, por esa fe, como ser humano que era, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, dice la Biblia, Él fue el autor y consumador de la fe. Y luego dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vio en sí mismo que aquello por lo cual Él vino a la tierra era una gran verdad. Nunca podía fallar, porque lo que Dios dice, eso se cumple. Y quiero ver ahora, y me voy a quedar prácticamente lo que resta del mensaje, en el Evangelio de Lucas, porque vamos a ver algunos ejemplos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, cómo a nosotros nos habla hoy por medio de sus ejemplos, que tú y yo también podemos ejercer ese nivel de fe para lograr aquellas cosas que Dios permite que logremos. Vaya por favor al libro de Lucas, comencemos en el capítulo 4, Lucas 4, versículo 14. Lucas 4:14 está hablando después que Jesucristo fue bautizado en el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para que en 40 días de ayuno fuera tentado por el diablo, y después de toda tentación, dice la Biblia, ángeles vinieron y le servían. Y luego dice, verso 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Paremos allí. Está escrito.
Más de 800 años tiene escrita esa palabra. Y él dice, hoy se cumple esta palabra en ustedes. Ellos se levantaron, querían matarlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso a usted? Pero él habló en fe la verdad, porque él sabía que a eso vino. Él vino a sanar quebrantados de corazón, él vino a libertar a los cautivos, él vino a publicar a aquellos que estaban encarcelados que sean libres. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a eso vino. Pero él tiene que hablarlo porque lo cree y lo va a vivir. Recuerde, él no ha comenzado todavía a hacer milagros. Usted lee luego en el libro de Juan, dice que en las bodas de Caná de Galilea hizo el primer milagro. Cuando llega aquí no ha hecho todavía. Más bien es un gran hombre que es muy serio, muy respetado, trabajador, carpintero. Pero ahora dice, vino en el poder del Espíritu a comenzar la parte de su ministerio terrenal que tenía que ver con este llamado que dice aquí, hemos leído. Y entonces ahí mismo en ese capítulo, versículo 38 y 39, dice que Jesús salió, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Yo voy a leer, más que dar explicaciones, voy a leer varios pasajes donde Cristo Jesús manifiesta con su poder lo que él declaraba, he aquí se cumple hoy eso que estaba escrito. Aquí él está en la casa de Pedro y su suegra, vemos, tiene una gran fiebre. Y él solamente se le acerca, reprende la fiebre y la mujer se sana al instante. Dice el verso 40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Demonios salían, enfermos eran sanados. Voy a saltar al capítulo siguiente, capítulo 5. Jesús está predicando a una multitud y después que termina de predicar, toma la barca de Pedro. Vamos a leer versículo 4. Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, él dijo, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No solamente es que alguien está enfermo y le sana. No es solamente que alguien viene endemoniado y le da una orden a esos demonios y se tienen que ir y las personas quedan libres. Pero ahora en la naturaleza misma, él dice, echa la barca. No hay pez, échala, te dije. Porque si yo doy una orden, el Señor tiene que venir de algún lugar esos peces. Y se llenó la red. Voy a saltar al versículo 12. Sucedió estando él en una de las ciudades. Se presentó un hombre lleno de lepra. La lepra es como el SIDA en su estado terminal. No hay medicina, no hay cura en ese tiempo. Dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él
la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante. Voy a saltar al verso 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y empiezan los que estaban, está diciendo blasfemia, ¿cómo puede decir que Él perdona pecados? Verso 24, Él dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando Jesús dijo que Él vino a sanar a los que estaban quebrantados de corazón y todos los que estaban en cualquier tipo de ataduras, su vida, su ejemplo, el testimonio que dan las Escrituras de Él, comprueban quién es Él. ¿Quién es aquel que es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es aquel que dice una palabra y esa palabra se cumple? Recuerde, leíamos en Hebreos 11:3, por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo. La palabra de Dios hace que se produzca lo que no hay de lo que hay de donde no hay, por la palabra. Cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. El hecho de que Jesús habla y se cumple, está diciendo, fíjense bien, ¿quién les está hablando? Las señales que está haciendo están hablando. Voy a ir más adelante a otro ejemplo. Capítulo 7, versículo 11. Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Voy a parar allí. Si fuera usted y fuera yo, vemos que alguien va llorando a su hijo o a su pariente y está llorando. Y dice, te acompaño en tus sentimientos, lo siento tanto, no puedo hacer nada. No llores, ya pasará, Dios te dará fuerza, ¿verdad? Es lo que podemos decir. ¿Qué dice Jesús? Verso siguiente, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ese es el poder del Señor. Hay otro ejemplo más. Capítulo 8. Hay muchos ejemplos hoy. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y voy a saltar algo que pasó con una mujer, quiero seguir con lo de Jairo. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y serás salva. El autor y consumador de la fe, en aquel momento, cuando se perdieron las esperanzas, te dice, no temas, cree solamente.
Cree solamente. Cree solamente y serás salva. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y te dice a ti hoy, si has estado rogándole al maestro, maestro, ven, está muriendo. Y alguien te dice, no, ya murió. Dios te dice hoy, no temas. Él sigue estando vivo y Él sigue teniendo el mismo poder que siempre. No temas. No temas. Cree solamente y serás salvo. Dice el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ay, Dios. Me imagino a la gente, ¡ay, resucitó! Pero se burlaban de él primero. Hay gente que se burla de ti cuando tú ejerces fe. Cuando tú hablas la palabra de Dios creyendo, se te burlan. Pero Dios te va a respaldar. Aleluya. Dios te va a respaldar esa palabra que ha salido de ti en fe. Jesucristo está en los cielos, pero su espíritu está en la tierra. Y su espíritu está en la iglesia de Cristo. Y todos aquellos que son de Cristo tienen al Espíritu Santo. Aleluya. Y el mismo poder está disponible para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo hoy en día. Como veamos ahora que hizo con sus discípulos. Capítulo siguiente, capítulo 9, versículos 1 y 2. Autor y consumador de la fe. Una cosa es que Él haga los milagros, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, el creador del universo, el Verbo eterno. Lógico que hagan los milagros, podríamos decir. Pero Jesús dice esto ahora. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12, diga la palabra, discípulos. No creyentes, discípulos. Primero hay que ser discípulo. A sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya no era Él, ahora Él está delegando en sus discípulos. Con su autoridad delegada a los discípulos, les dice, ustedes en mi nombre hagan lo que yo estoy haciendo. En mi nombre y con mi autoridad, ustedes sanen a los que están enfermos, liberen a los que están endemoniados, prediquen el evangelio del reino de Dios. A los discípulos, ellos dirían, nunca he sanado a nadie, soy pescador, de hecho cada vez que los saco se me mueren, nunca he sanado nada. Y Él les dice, sanen los que están enfermos. Nunca fui ni a la escuela, menos a la universidad. No es con conocimiento humano, es con una demostración de fe, respaldado por el poder de Dios, porque estamos en obediencia a Él. Suceden las cosas. Y los discípulos hicieron milagros, se regocijaban. Pero de vez en cuando, como nos pasa, parece que se me acabó el poder. Necesito más, Señor, dame más. Vaya al capítulo 17 de Lucas, el versículo 5 y el 6. Estoy casi terminando para que oremos. Vamos a declarar algunas cosas hoy que se van a romper murallas en este día. Lucas 17:5.
dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, dame más fe, la mía es muy chiquita, dame más, Señor? Oh Dios, tengo que hacer esta actividad, es demasiado grande, dame fe, Señor. Verso 6, entonces, en lugar de Jesús decir, ok, levántense, levanten la mano al cielo, reciban la fe. Él no dijo eso. Él les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir, la palabra es decir, a este sicómoro, a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿En serio? ¿No estará exagerando, Señor? Jesús no desperdiciaba palabra. Cuando Él hablaba era palabra verdadera, poderosa, aunque no la entendamos. Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y en el libro de Romanos 12:3 dice que nosotros todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Quiere decir que la fe tuya y la mía ya está. Pero no es como un grano de mostaza. No se está refiriendo al tamaño. Se está refiriendo a lo que puede hacer esa fe que tú tienes si tú haces lo que tienes que hacer. Un poquito atrás, capítulo 13, versículo 18 de Lucas. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, la tenemos, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. La tenemos, pero no la tenemos como un grano de mostaza. La tenemos muchas veces en el refrigerador para que no se dañe. Otras veces la tenemos de lujo. Oh, yo creo mucho. Uy, tengo tremenda fe. No hacemos nada. ¿Por qué no hacemos nada? Porque no cogemos esa fe y la sembramos. Y no es sembrarla en cualquier sitio, es en el huerto. No la siembres en el camino, no la siembres en el mar, no la lleves a las rocas a ver si el sol le da y se quema y por ahí sale algo. Tenemos que usar el conocimiento, la inteligencia, lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder ejercer esa fe. Dice, es similar, no habla, un árbol crece similar a esto. Esa no es lo que Jesús está comparando. Jesús está comparando el reino de los cielos. Jesús está comparando aquel lugar donde no hay nada imposible, donde no se agota nada, donde no hay escasez. Está diciendo el reino de los cielos es como un grano de mostaza que alguien cogió, lo sembró, tiene fe porque lo sembró, supo dónde lo iba a sembrar, y esa operación intrínseca del grano de mostaza, alguien lo diseñó y diseñó el lugar preciso donde debía ser sembrado, y ese alguien que es Dios le dio el crecimiento. Si ese hombre no la hubiera sembrado, no hay crecimiento. Si no sembramos nuestra fe que Dios nos ha dado, con la autoridad que Dios nos ha dado a los que somos sus discípulos, no hay crecimiento. Si decimos, Señor, auméntame la fe, diría, siémbrala. Señor, pero es que no sé cómo. Levántate en el nombre de Cristo, en la autoridad que el Señor te ha dado. Dile a ese monte que se mueva y se moverá. Dile a esa muralla que se derribe y se derribará. Dile a eso que se produzca y se producirá.
El Señor está dando ejemplos. Está muerto, en el nombre de Jesús te ordeno que viva. ¡Pau! Y tiene que vivir. Se agotó, no hay nada, Señor. La noche entera hemos pescado o trabajado, no pescamos nada. En mi nombre, eche la red. Ok, Señor, en el nombre de Jesús, ¡wow! Se llenó la red. ¿De dónde salió? ¿De dónde sale la salud? ¿De dónde sale la provisión? ¿De dónde sale la sanidad? ¿De dónde sale el poder para liberar demonios? Del reino de los cielos. ¿Y cómo se llega al reino de los cielos? Por medio de una fe que actúa con convicción de que aquel que ordenó tiene el poder para hacer que suceda. Y si te da a ti la autoridad de ejercer esa fe en su nombre, siémbrala como ese grano de mostaza y verás que produce fruto. Verás que sale un árbol grande. ¡Aleluya! Y Jesús mira el grano tan chiquito, el grano de mostaza, tan chiquito. ¿Y sabes algo que yo admiro de lo que les decía al principio de aquellos necios? Que tienen una fe tan grande que invirtieron más de 10,000 millones de dólares para encontrar lo que no existe, pero que ellos creen que hay. ¡Qué fe, Dios mío! Hubiéramos repartido a África 2 o 3 millones de eso y a otros países que coman alimentos o sembrar más por doquier con ese dinero. Pero ellos tienen una gran fe, pero para nada. Pero por lo menos pueden decir, me equivoqué, quiera Dios que reconozcan. Y una vez que digan, me equivoqué, solo queda otro camino. Entonces es verdad lo que está escrito. Es verdad que Él lo hizo. Es verdad que Él existe. Es verdad que Él es real. Y es mi oración que ellos puedan abrir los ojos. Bendito sea el Señor. Mi oración a Dios es que cada científico pueda abrir sus ojos y mirar al invisible. Es como están en una pared terriblemente gruesa y peligrosa. No se ve nada de aquel lado. Y alguien viene con un taladro y hace un hueco. Y alguien viene y dice, yo creía que en la pared terminaba todo. No, hay demasiado más allá. Que puedan ver por ese ojo que se llama de la fe en Cristo, en el Salvador, en el Todopoderoso. Y puedan ver el mundo de posibilidades que tienen adelante. ¡Aleluya! Toda persona que viene a ti queriendo quitarte tu fe es porque tiene su fe en otra dirección. No es porque no cree, es porque cree otra cosa. Tú le puedes ayudar. Primero orando por esa persona. No es de que viene, permíteme orar por ti, te va a dar un golpe. No es así. Tú puedes orar por esa persona mientras te habla o cuando se vaya. Y luego en tu casa, ora que Dios le revele. A muchos Dios nos ha revelado quién Él es. Y a muchos millones quiere revelarles también. Entonces, como iglesia de Cristo, tengamos fe en que Dios puede cambiar esta generación. Tengamos fe que cuando los científicos se han levantado con un orgullo tal diciendo voy a demostrar que Dios no existe, entonces es que se van a encontrar con Dios mismo. Es decir, ¿de quién estás hablando? Señor, tengo esa fe de que algo va a pasar. Si usted está analizando las noticias importantes, no solo que robaron, las noticias que cambian la sociedad, que transforman. De seguro usted ha oído lo que estaba leyendo al principio. Y de seguro usted fue preparado por la prensa para esperar tremenda declaración del Centro de Estudios Nucleares de Europa. Después de años chocando protones, algo grande viene porque ellos dijeron que iban a descubrir el bosón de Higgs, de donde salió toda la materia y de la cual se hizo el universo. Y la prensa ha estado así una semana y le echaron agua fría. Dice,
Van 500 trillones, pero no encontramos nada. Y sin embargo se conforma, pero están cerca, o estamos más cerca que cuando empezamos. Ay, Señor. Ellos también están frustrados, no saben en qué creer. Ayudémosle a creer. ¿Cómo le vamos a ayudar a creer a ellos? Permitamos que Dios nos use a nosotros para romper lo invisible y que se produzcan en el mundo natural las cosas por medio de la fe que nos ha dado a nosotros, su pueblo, sus discípulos, su iglesia. Y con esa fe le decimos a ese sicómoro, desarráigate y vete a la playa, no a cualquier playa, te me vas a la Rockaway, se tiene que ir allá. En otras palabras, tienes que ordenar creyendo. Voy a terminar en el libro de Mateo, capítulo 21. Jesús nos da un ejemplo más. Mateo 21, versículo 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos, no los creyentes, los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Ay, Dios! ¡Qué declaración! Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! El autor y consumador de la fe tiene tanta fe en ti y en mí que nos dice esto. Pero yo no tengo fe, Señor. Pero yo sí tengo fe en ti. Sí, pero ese eres tú que eres Dios, pero yo te hice a ti. Tú no sabes lo que yo he puesto en ti hasta que comiences a ejercitarlo. No sabes. Levántate en mi nombre y verás lo que puedes hacer. Aleluya. Él dice, de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis. La duda es traicionera, peligrosísima, nos roba toda bendición. Pensamientos vienen enviados por el mismo Satanás a nuestras mentes a tratar de desanimarnos. Léelo, ya verás que no sale nada, te reprendo, ya verás quién gana aquí, ya verás de quién es la victoria final, ya verás que esa muralla se cae, ese árbol se quita, ya verás que ese obstáculo desaparece. ¿Por qué? Porque nos levantamos creyendo esta palabra que Jesús dijo, de cierto les digo, todo lo que pidan en oración, creyendo, se abren los cielos y los reciben. Se abren los cielos, no importa lo que sea. Y le dijo a los discípulos, y les dio autoridad a los apóstoles, a aquellas personas que están con él, no que vienen, ¿de verdad? Entonces yo voy a declarar que la bolsa de valores en esto que metí se multiplique a 1,000,000. Te vas a quedar pelado como nunca. Porque tú crees que es un acto de magia o algo parecido. Es algo de saber quiénes somos en Cristo. Es algo de saber que es Dios en nosotros el que produce el resultado.
Y es algo de saber que es para la gloria de Él, para que los demás reconozcan que aunque seamos seres humanos normales, hay en nosotros el todopoderoso Espíritu Santo, mediante el cual se hicieron los cielos y la tierra, y todas las cosas suceden cuando nosotros decidimos creer esta palabra y decidimos creer al que las dijo y creemos en Él porque Él lo demostró. Y esta Biblia y lo que está escrito allí históricamente es más verdad que todo lo demás que ha sido escrito en la tierra, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces tenemos todas las herramientas. ¿Qué nos falta? Coger el grano de mostaza, ir al huerto y sembrarlo, creyendo que la tierra hará que produzca el árbol, creyendo que luego crecerá el árbol y no morir cuando apenas nació, sino que se va a desarrollar, será grande y anidarán aves en ese. Pero es tan chiquito, yo no veo lo chiquito, yo estoy viendo el árbol que va a crecer allí, con esto que estoy sembrando aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, por favor. Y es hora de que ejerzamos nuestra fe. Es hora de que sepamos quiénes somos. Es hora que digamos no a la duda y sí al Señor. Es hora de que honremos a Dios, creyendo que en nosotros también está la habilidad, la competencia y el poder necesario para hacer que sucedan las cosas para la gloria del Señor Jesús. Si hay alguna persona aquí que Dios le ha hablado y hoy tú entiendes, he orado al Señor, Señor, ábrenos a todos los ojos, que a partir de hoy somos sobrenaturales en la tierra. Estás mirando un grano de maíz, eso miras tú, el grano de maíz. Yo estoy mirando un campo lleno de maíz, porque ese grano se multiplicó y volvió a sembrar, se llenó el campo de maíz. ¡Ah! Está loco. Estás viendo tu cartera vacía y Dios te dice, ¿por qué está vacía? Podría estar llena. No para que tú seas ahora orgulloso y vanidoso, no, para la gloria mía y para expansión del reino. ¿Lo quieres? Pues Dios te dice, está disponible. Estás mirando tu cuerpo enfermo, atormentado, afligido. Dios te dice, podría estar de otra manera. Sí, Señor, pero los médicos dicen que no. Ya ellos. Podría ser que esté para morir. Dios te dice, pero puedes vivir, ¿lo crees? ¿Lo puedes declarar creyendo sin dudarlo? Si dices, Jesús dijo, os aseguro que si os decís, no solamente si os pensáis, si os decís, declaráis con autoridad, con fe, creyendo, sin duda, va a venir. Va a venir. Va a venir. Y mantente como Moisés, mirando al invisible. Y Él te va a guiar en medio de todo. Dios te va a guiar, te va a guiar, te va a guiar. Él es tu guía para que nunca falles, para que nunca fracases. La palabra fracaso se borró en la cruz del Calvario de todos los cristianos. Todos los cristianos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todos. Aleluya. Aleluya. De alguna manera hemos creído lo que los incrédulos han dicho de nosotros. De alguna manera nos han vendido una idea errónea a los hijos de Dios. Así como le han vendido a tantos millones de que ese mal famoso bosón de Higgs es verdad, cuando es mentira.
y tantos millones han muerto creyéndolo y se fueron a una eternidad sin salvación. Así nosotros tenemos una gran verdad revelada, declarada, y no nos hemos apropiado de ella todavía. Y Dios quiere que lo hagamos hoy. Si tú estás en esa condición de declarar para ti, para tu familia, para tu negocio, para tu vecino, para tu vecindario, para esta ciudad, para este mundo, para cada nación, tú declara que Dios te va a dar el respaldo. Cuando lo que declaras es siguiendo su dirección, lo cual redundará en gloria para su nombre. Decláralo. Vamos a orar. Puedes quedarte donde estás, puedes pasar al altar si quieres.